Ahora vamos a un caso general. Ahora sí se pone un poco más fuerte la cosa. Ya, a ver, vamos a tener el siguiente caso. Tenemos el suelo, una cajita. Ya tenemos eso. Ya, tenemos lo siguiente también. Sabemos que el trabajo realizado por una fuerza cualquiera es igual al módulo de esa fuerza multiplicado por el recorrido durante el cual se aplica esa fuerza. Ok, es lo que conocemos nosotros. En este caso, la fuerza la voy a denotar con la letra P. Ya. Primero voy a establecer un sistema de referencia que voy a utilizar para determinar el desplazamiento y los componentes de la fuerza. Aquí va a estar mi origen de coordenadas y este va a ser el otro eje. Lo voy a llamar a este eje X y a este eje Y. Ahí tengo los dos ejes. Listo. Ya. Tenemos aquí la fuerza aplicada durante todo el trayecto que se mueve la cajita, la fuerza P. Y el desplazamiento es el siguiente, ya que solo se mueve en esta dirección, en la dirección del suelo. Ahí está. Ya, entonces allí el trabajo simplemente se obtiene multiplicando el valor del módulo de esta fuerza P por esa distancia. ¿Será eso correcto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿está bien? Simplemente multiplico, supongamos que me den el valor del peso, que sería 20 newtons. Simplemente, y el desplazamiento que sea 30 metros. Simplemente multiplico y ya obtengo el trabajo. No. Ajá, la respuesta es correcta. Tienes ya una idea de lo que se debe hacer para obtener el trabajo realmente de esa fuerza o el trabajo realizado en ese desplazamiento por esa fuerza. Ajá, no necesariamente la inclinación, es otro hecho. No es la inclinación, o sea, en los ejercicios nosotros lo vemos como si fuese la inclinación, ¿cierto? Porque siempre que hay un ejercicio en el cual hay un ángulo, un determinado ángulo de inclinación del suelo, ya cambia la cosa. Pero no está relacionado a eso, está relacionado a otra cosa, pero eso es una buena idea hasta ahí. Ya, seguimos entonces. Ya, sí hay que determinar qué ángulo es este, obviamente tenemos que aclarar eso. Aquí tenemos un determinado ángulo. Aquí, un ángulo teta. Y por acá también tenemos otro ángulo, un ángulo beta. Y además aquí es 90. Ok, tenemos eso entonces. Ya. Lo que yo puedo hacer ahora es descomponer esta fuerza. La fuerza P la voy a descomponer a ver qué sucede, según este sistema de coordenadas que yo he establecido. A ver, vamos a borrar aquí. Tenemos aquí entonces el sistema de coordenadas. Lo establecemos aquí el sistema de coordenadas, que es así, algo así. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Y vamos a descomponer esta fuerza P. Tenemos ahí P. Vamos a descomponerlo. Para descomponerlo tenemos que trazar una ortogonal con el eje X y una ortogonal con el eje Y. Ahí está. Y así obtenemos las dos componentes que al sumarlas obtenemos como resultante la fuerza P. Listo.
hay que llamarla a esta la componente en el eje X y a esta la componente en el eje Y. Ok, ahora podemos utilizar esta o hacerla que desaparezca y utilizar estas dos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En base a la independencia de efectos, que aplicar esta fuerza P es lo mismo que aplicar la fuerza Px junto y a la vez con la fuerza Py, con las dos componentes, o simplemente esta. Teniendo en mente eso, podemos hacer lo siguiente. Decir que el trabajo realizado por la fuerza P puede ser igual al trabajo realizado por la componente en X más el trabajo realizado por la componente en Y. Es decir, aplicar la fuerza P sería lo mismo que aplicar Px y a la vez Py, la componente en el eje Y. Entonces tendríamos esto. Voy a copiar esta imagen. A ver, esperen rapidito. Esta situación la vamos a cambiar ahora. Es decir, va a ser la misma, pero vamos ahora a cambiar la fuerza P por dos fuerzas que sumadas me dan la misma. Y lo vamos a pegar por aquí. A ver, lo vamos a poner por aquí. Ya, entonces vamos a desaparecer esta fuerza P. Vamos a eliminar esta. A ver, con el borrador. Y ahora vamos a tener simplemente esto. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y esto es equivalente al primer caso, en el cual simplemente tenemos P. Es decir, vamos a aplicar esta componente durante todo este desplazamiento y vamos a aplicar la otra componente en el eje Y durante el mismo desplazamiento. Entonces, en base a la ecuación que tenemos, que es la de aquí, en base a esta ecuación, nosotros podríamos aquí reemplazar, sería la fuerza P por la distancia D, tendría que ser igual al trabajo realizado por esta componente, que supuestamente también es en este recorrido, más la componente en Y por el recorrido, ya que en la definición no dice nada al respecto, simplemente la fuerza por el desplazamiento, no dice nada más. Entonces veamos, esto será correcto, aquí podemos simplificar la D y nos queda que P es igual a su componente en X más la componente en Y. Y si nosotros sabemos un poco acerca de vectores, sabemos que el módulo de P o P al cuadrado es igual a el módulo de una de sus componentes al cuadrado más el módulo de la otra componente al cuadrado. Entonces, esto no es esto, por lo que esto es incorrecto. Esto no se cumple, esto sí se cumple, pero esto no. Entonces, si partimos de esto, de esta equivalencia, de esta igualdad, y llegamos a algo que es incorrecto, entonces algo debe estar mal. Y eso es lo que está mal. Gravedad. La gravedad tampoco tiene tanto que ver. Ahí no estamos pensando ahorita en que en P es el peso o algo así, es una fuerza cualquiera. No estamos hablando de una fuerza ya específica que es el peso. Pude haber aplicado la fuerza P con otra inclinación y no vertical, y no habría ningún problema. Sino que estamos analizándolo así
digamos como ejemplo nada más, de un caso general. Ya, entonces, partiendo de esto, nosotros llegamos a esto, lo cual es incorrecto. Entonces, ¿cuál es el error que tenemos que corregir? ¿Dónde está el error? Entonces vamos a corregir el error haciendo lo siguiente. Sabemos que esto, el trabajo realizado por P, tiene que ser igual al trabajo realizado por una de sus componentes más el trabajo realizado por la otra componente, ya que por la independencia de efectos esto se va a cumplir. Aplicar P es lo mismo que aplicar sus dos componentes a la vez. Tiene que cumplirse esto. Entonces, ¿de qué manera se va a cumplir esto? Si sabemos que el trabajo realizado por P es esta fuerza P por la distancia, supuestamente. Esto es lo que tendríamos. Y el trabajo realizado por Px es la componente de P en el eje X por un determinado recorrido, aún vamos a corregir eso, más la componente en el eje Y por otro recorrido. Listo. Ahora, ¿pero qué valores tienen que tener cada término para que esto sea correcto? ¿Qué es lo que buscamos? Ya que esto se tiene que cumplir. Primero, D no es el recorrido, digamos, en la dirección del eje X, porque como ven aquí D es el recorrido en el eje X prácticamente, ya que son paralelas. D tiene que ser, si es el recorrido, pero tiene que ser el recorrido en la dirección de P. No es un D cualquiera, es el desplazamiento que realiza el cuerpo en la dirección de P, en la dirección en la cual está siendo aplicada la fuerza P. Entonces, vamos al dibujo en el que está aquí P y vamos a descomponer esto como si fuese un triángulo. Descomponemos de esta manera. Hasta aquí nada más, aquí tendríamos un triángulo. Tendríamos que prolongar, no. Hasta aquí está bien. Listo. Sabemos que aquí es teta y aquí beta. Ya. Entonces el desplazamiento del cuerpo en la dirección de P, y la dirección de P es esta. Esta es la dirección de P, en la cual está siendo aplicado P. Entonces el desplazamiento en esa dirección sería esto. Hasta aquí. Y esto aquí es igual. Es este triángulo. Tenemos aquí D. Y aquí un triángulo rectángulo. En el cual tenemos aquí teta. Simplemente tendríamos que poner aquí D por el seno de teta. O también podríamos poner en base al otro ángulo D por el coseno de beta. Pero vamos a utilizar teta primero. Ya, entonces el desplazamiento en la dirección de P sería D seno de teta. Entonces aquí ya no sería simplemente P por D, sería P por D por el seno de teta. El ángulo de inclinación del suelo. Ya, esto tiene que ser igual a esta suma. Ahora, ¿qué es lo que se va a corregir en esa suma? De igual manera como hicimos acá, aquí también. D' no es un D cualquiera, es el desplazamiento en la dirección de la componente de P en el eje X. Es decir, la componente de P en el eje X por el desplazamiento en el eje X. Aquí. Aquí tenemos la componente en el eje X de P. Y el desplazamiento en la dirección de esta fuerza es prácticamente D. Entonces aquí reemplazamos por D nada más.
Allí aparece D. Y esto tiene que ser sumado con la componente en el eje Y por el desplazamiento en esta dirección del eje Y. Y como vemos, en el eje Y se mantienen en el origen de coordenadas, digamos. Se mantiene allí, es decir, no se desplaza en esa dirección. En el eje X sí se desplaza, pero en el eje Y no. Entonces, aquí sería 0, ya que en el eje Y no se desplaza. Y esta es la componente en el eje Y de la fuerza, que tiene la dirección del eje Y. Entonces, su desplazamiento en el eje Y es 0. Ok, hasta ahí tenemos eso entonces. Lo cual hace que todo esto sea 0. El trabajo realizado por P de Y es 0 entonces. Hay fuerza aplicada, pero no hay desplazamiento. Listo, entonces nos queda esto. ¿Y esto es cierto o no es cierto? ¿Esta igualdad se cumple o no se cumple? Primero, a ver, tenemos D. Ok. P por el seno de teta es igual a Px. Este factor es igual a este factor. Ok. P por el seno de teta sería igual a Px. Creo que por acá hicimos la descomposición. Aquí está. Y justamente, si es que utilizamos el ángulo teta, tenemos aquí este P, el ángulo beta estaría aquí, ¿cierto? El ángulo beta estaría acá. Entonces, el ángulo teta, ¿dónde está? Aquí. Ya eso es parte de geometría. Entonces, P de X, ¿cómo está relacionado con P? Tenemos que la componente en el eje X es igual a P por el seno de teta. Y justamente eso es lo que tenemos aquí al final. Por lo que llegamos ya a algo correcto. Esto sí es verdadero. Entonces lo único que tenemos que cambiar en la definición es que la fuerza para la cual nosotros queremos determinar su trabajo tiene que estar multiplicada por el desplazamiento en la misma dirección de esa fuerza aplicada. Eso es lo que se le tiene que agregar a la definición. No es el hecho de que haya un plano inclinado o tenga un determinado ángulo de inclinación o exista la gravedad. No, no tiene nada que ver con eso. Porque normalmente se ven casos así, ¿no? Casos horizontales, que hay un cuerpo acá, y se aplica una fuerza así y un desplazamiento así. Entonces, ¿qué hace el joven? Simplemente multiplica F por D. Y justamente el módulo de F o la dirección de F tiene la misma dirección del desplazamiento, entonces no hay problema. El trabajo de F simplemente se obtiene multiplicando el módulo de la fuerza por el desplazamiento. Nada más. Y digamos que cambian un poco la situación cuando hacen lo siguiente. En vez de dar F así, lo dan así. Ahora F cambia de dirección, así. Allí ya no sucede esto. Ya no podemos aplicar esta ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Que buscar el desplazamiento que tenga esta dirección. O buscar de esta componente, de esta fuerza, descomponerla y ver cuál de las componentes tiene la dirección de D y multiplicarla. Ya que la otra componente, en este caso, si descomponemos F, tendríamos lo siguiente. Aquí una componente y aquí otra componente. Sería la componente en X y esta la componente en Y. Entonces, ¿cuál de estas dos tiene la misma dirección del desplazamiento y genera trabajo?
ya que en Y no se desplaza, no hay desplazamiento en Y. Simplemente sería entonces el trabajo realizado por F es igual a su componente en X por el desplazamiento D, que coincide con el desplazamiento en el eje X, más su componente en Y por su desplazamiento en Y. Pero como el desplazamiento en Y es cero, hace que todo esto sea cero. Y nos quedamos simplemente con esto. Y además, el trabajo realizado por F vendría a ser igual a f de x. ¿Pero a qué es igual a f de x? La componente en el eje X, dependiendo de qué ángulo te dan, supongamos que te dan este ángulo θ, sería f por el coseno de θ, dependiendo de qué ángulo es en realidad. No es simplemente la fuerza por la distancia, por el coseno de un ángulo que te den, depende del ángulo que te den, porque he visto que siempre en las ecuaciones lo ponen así, coseno nada más. Pero no es simplemente el coseno, porque puede que no te den siempre el ángulo que se reemplaza aquí. Puede que te den otro ángulo, en este caso te dan ángulo θ. Cuando te dan el ángulo alfa, utilizas esta ecuación. Pero cuando te dan θ, simplemente utilizas la otra. Sería f por... Ah, no, en este caso no es. En este caso coincide alfa con θ. De aquí coincide con el alfa. Entonces simplemente es f por el coseno de θ. Pero puede que también te den el otro ángulo, el complementario, y no habría ningún problema. Sería simplemente f por el seno de beta y ya está. El trabajo realizado por f sería igual a f por el seno de beta y no hay ningún problema por d y por d. Y ahí está. Todo depende de la situación. Ya, ahora vamos a escribir todo esto que hemos encontrado acerca de la nueva definición, o bueno, el nuevo detalle que se tiene que resaltar. Vamos a redefinir ahora el trabajo mecánico. Ahora el trabajo mecánico realizado por una fuerza aplicada durante un determinado tiempo, bueno, o distancia, durante un determinado desplazamiento, está dado por el producto de la fuerza o el módulo de la fuerza y la componente, bueno, y el desplazamiento. Y el desplazamiento, pero no cualquier desplazamiento. Hasta ahí se parece a la definición original. Es la misma, fuerza del desplazamiento, pero no cualquier desplazamiento, sino que el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Ahí está. Es lo que cambia, el detalle que lo cambia todo. Ahora, no solamente eso sería así, sino que también podemos determinar el trabajo realizado en un determinado desplazamiento por la componente de esta fuerza, dependiendo de cómo está aplicada esta fuerza, la dirección que tiene.
Entonces ahora esto lo vamos a representar en el siguiente dibujo. Ahora esto será así. Tenemos aquí una superficie, tenemos aquí un bloque que se va a desplazar por la aplicación de una fuerza, y la fuerza la vamos a aplicar así. No está vertical, está media inclinada. Ok, la fuerza la seguimos aplicando hasta llegar aquí, durante todo ese desplazamiento. Ok, tenemos aquí la dirección de esta fuerza. Esta es la dirección, lo vamos a indicar con la dirección de la fuerza F. Ahí está. Tenemos allí alfa sub F indica la dirección de la fuerza F. Ok, tenemos este desplazamiento. Tenemos ese desplazamiento. Y ya está. Entonces, ¿cómo es que ahora yo voy a expresar el trabajo realizado por F? ¿Cómo lo voy a expresar ahora? Dependiendo de qué ángulo me den, lo vamos a expresar de las dos formas posibles, ¿ok? Tenemos lo siguiente entonces. Tenemos el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, pero en la dirección de esta fuerza. Entonces, ¿cómo es que yo consigo la componente de este desplazamiento en esta dirección? Simple, solamente trazo una paralela a la dirección de F, trazo una paralela, que sería más o menos esta. Esta es una paralela a la dirección de F. Ya. Y voy a descomponer todo este desplazamiento en esta dirección, o en esta recta. Simplemente tengo que trazar una línea ortogonal. Estaría más o menos, a ver, por aquí. Sí, por aquí más o menos. Allí. Trazo de tal manera que formemos un triángulo rectángulo, y así D ahora nos queda como una hipotenusa. Ahí está, y podemos descomponerla. Y así tendríamos su componente en la cual, en la dirección de F. De tal manera que si nos dan este ángulo, o nos dan este otro ángulo, nosotros podamos determinar cuál es el trabajo que realiza F, ya que tenemos el desplazamiento o la componente de ese desplazamiento que realiza el objeto, que sería D por, en el caso si utilizamos alfa, sería el seno de alfa. O en el caso de que utilicemos beta, sería D por el coseno de beta. Cualquiera de esos dos. Pero lo que normalmente nos dan cuando tenemos así una fuerza inclinada, o bueno, no sé cómo sean los ejercicios, cómo es que lo vean ellos, pero cualquier ángulo es el adecuado, sea el que sea que te den, depende de ti cómo lo utilices. También podríamos utilizar esto en base al suelo, trazar una ortogonal al suelo, y así tendríamos aquí otro triángulo. Tendríamos ese triángulo con beta, y obviamente aquí también sería alfa. Y no hay ningún problema, es lo mismo, dependiendo de qué ángulo te dan. Y ya está. Y simplemente esta sería la nueva expresión más general que la anterior para obtener el trabajo. Y podemos jugar con esto, ya que podemos alternar la posición de los factores. Supongamos que el coseno lo movemos aquí y nos queda así. Y esto ya no es, no es un factor cualquiera, sino que f por el coseno de beta. Beta es, aquí en f sería, esta es paralela con esta, entonces beta sería, la dirección del suelo es esta, este sería beta. Listo. Si este es beta, ¿cómo es que nosotros podemos descomponer a f? Tenemos aquí f,
Aquí tenemos la dirección del suelo y aquí su ortogonal. Listo, y aquí tendríamos, vamos a descomponer esta fuerza F. Aquí está beta. Entonces yo tendría que multiplicar F por coseno de beta. ¿Qué componente es? La componente en la dirección del suelo o en la dirección ortogonal al suelo. F por coseno de beta sería aquí. F por el coseno de beta. Y justamente esta componente es la que coincide en dirección con el desplazamiento y también cumple con la ecuación. Miren. F por el coseno de beta por el desplazamiento. Ambos tienen la misma dirección, entonces el trabajo también se puede obtener de esa manera. Descomponiendo la fuerza en la componente que tenga la dirección del desplazamiento o descomponer el desplazamiento en la dirección que tenga F, la fuerza aplicada. Cualquiera de esas dos opciones. En realidad eso es lo que más importa acerca de qué es el trabajo mecánico. Saber que para nosotros obtener el trabajo de alguna fuerza, sea cual sea, necesitamos de la fuerza y el desplazamiento, pero realizado en la dirección de la fuerza, o tener el desplazamiento y la fuerza, la componente de la fuerza que es aplicada en la dirección de ese desplazamiento, cualquiera de esas dos opciones. Entonces esa sería la definición final. Hay otra definición que tiene que ver con integrales y con producto escalar, pero para eso tengo que asegurarme de que ustedes conozcan acerca de análisis vectorial, o bueno, de álgebra vectorial. Esa sería la tercera definición, utilizando el producto escalar. Y ya utilizando integrales o diferenciales, ya sería la cuarta, que es un poco más analítica. Lo que quiero que quede claro es que para nosotros obtener el trabajo de alguna fuerza, tiene que sí o sí existir eso, que coincidan en dirección tanto la fuerza que vas a obtener su trabajo, el trabajo que realiza, con el desplazamiento. Tienen que tener la misma dirección. Si no tienen la misma dirección y los multiplicas, no obtienes el trabajo realizado por esa fuerza y ese desplazamiento. Es decir, el trabajo lo podemos ligar a un desplazamiento o a una fuerza también, ya que en sí el trabajo no lo realiza simplemente F, sino que también tiene que ver con el desplazamiento. Tengo el desplazamiento, tengo una fuerza, ahora de esa fuerza, ¿qué componente es la que realiza trabajo en ese desplazamiento? O también, y ambos numéricamente salen lo mismo, como pueden ver en las ecuaciones, numéricamente van a dar lo mismo, sea cual sea la idea que tomes, si descompones el desplazamiento o descompones la fuerza. Cualquiera de esos dos. A veces conviene descomponer el desplazamiento, a veces conviene descomponer la fuerza. Eso es a criterio de cada uno ya.